Señoras y señores, bienvenidos a este programa especial, a este especial informativo, 100 días de gobierno, 100 días de gestión. Durante 90 minutos, 3 periodistas de la comarca del Campo de Gibraltar van a atosigar, espero, por el bien de la audiencia, a atosigar a preguntas a nuestro alcalde, al que le damos la bienvenida por atendernos ya. Alcalde de San Roque, gracias por venir a atender esta petición que le hace la empresa multimedia para gestionar este programa, que durante 90 minutos va a intentar escudriñar un poco y conocer cómo han sido esos primeros 100 días de gestión de su gobierno. Pues muchas gracias y gustoso de estar para dar norte de cómo van esos 100 días de gobierno. Para, como decimos, atosigar, espero. Esas preguntas están con nosotros 3 periodistas muy conocidos del Campo de Gibraltar. Paso a presentárselos. Está con nosotros Pedro García, que es su director de la Radio y Televisión Andaluza en el Campo de Gibraltar. Cándido Romaguera, que es director de contenidos de la cadena SER en el Campo de Gibraltar y también corresponsal del diario El País. Y Alberto Grimaldi, director de Europa Sur. A los 3, gracias por venir también. ¿Qué tal? Por participar. Como les he comentado hace un minuto, este programa va a durar 90 minutos. Vamos a tener 2 tiempos de 45 y yo voy a lanzar la primera pregunta, luego ya tendrán nuestros compañeros tiempo de hacer las suyas. La primera pregunta sería muy clara. Se realizaron las elecciones generales, ganó el Partido Socialista. Se hace un pacto de gobierno conjuntamente con el Partido Andalucista en este caso y con el Partido Independiente del Valle del Guadiaro y la pregunta sería clara en este momento. Alcalde, ¿cómo vive y cuál es la situación? ¿Cuál sería su valoración del pacto de gobierno que vive San Roque? Bueno, yo lo único que le pido es que se confirmen sus palabras y que el Partido Socialista gane las elecciones generales también el 20 de noviembre, pero volviendo a las municipales, a las nuestras, es un pacto satisfactorio en el que hay muchos puntos de encuentro, hay otros puntos de debate, tanto con el Partido Andalucista como con el Partido Independiente del Valle del Guadiaro, pero tenemos las ideas claras, los conceptos generales compartidos y yo creo que la ciudadanía está viendo que hay una posición única del Gobierno a la hora de actuar, de atender a los vecinos y nos ven como una unidad, que es lo que queríamos al principio de formar parte de este Gobierno, que nos vieran como una unidad, como un grupo de 11 miembros y no como un tripartito en el que cada uno tirase por una calle. Estamos tratando de compartir las decisiones del Gobierno y yo creo que a la prueba está de que llevamos poco tiempo, son solo 100 días, pero 100 días de gestión sin ningún tipo de crítica o de debate interno que haya salido a la luz y, por tanto, creo que eso es importante, el que los vecinos vean unidad y que vean una confianza a la hora de que su Gobierno va a tratar de ir resolviendo problemas y no de ir generando problemas o acumulando problemas. Pues vamos a dar paso ya a nuestros compañeros. Vamos a empezar con Pedro. Pedro, cuando quiera, vamos a intentar hacer este primer bloque o estas primeras preguntas destinadas a economía. Bueno, un poquito al hilo de esa primera pregunta, ha hablado del estado de salud del pacto actual del equipo de gobierno municipal. Me gustaría saber cómo ve a la oposición en este momento y si le preocupa que durante la legislatura, durante los 4 años, pueda haber una moción de censura en este tiempo. Bueno, 2 preguntas en una. La primera, pues una oposición a la que yo agradezco el que nos haya ofrecido los 100 días de cortesía, el que nos haya dejado que ese Gobierno comience a moldarse, a trabajar para el bienestar de los ciudadanos de San Roque y que no hayamos encontrado pues una crítica continua, sino que, como digo, tenemos una oposición que al menos inicialmente está siendo leal y permitiendo que se amolden. No sé si es también por diferencias internas o por decisión de los 2 grupos políticos. Y referente a la moción de censura, pues yo creo que es un canto de sirena que a algún partido en singular le interesa mantener durante largo tiempo, pues para tener un caldo de cultivo con sus propios militantes, con sus propios afiliados, de que puede haber una opción de gobierno. Pero tal como le he comentado al presentador, al moderador de este programa, veo un gobierno fuerte, un gobierno que tiene un proyecto común en el que hemos tratado de definir cuáles son las líneas generales de este gobierno, que compartimos los 3 grupos políticos y, por tanto, veo difícil que haya una ruptura, lo que igual no quiere decir que sea imposible. Legal podría ser, pero yo creo que es más el caldo de cultivo o lo que algunos quieren generar para tratar de contentar o de satisfacer el deseo de algunos miembros de su propio partido que es una realidad. ¿Contestada su pregunta? Sí, perfecto. Cándido, cuando quiera. Alcalde, buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría preguntarle, lo lógico hubiera sido en una corporación compuesta por 5 partidos políticos, un pacto a 2,
era posible. ¿Por qué se decide el pacto tripartito y no un pacto a dos, por ejemplo, con USR? ¿Por qué no nos cuenta un poco por qué no se llega a fraguar ese pacto? Bueno, pues yo creo que el esperado, el que planteaba muchos de los vecinos y vecinas de San Roque y el que la mayoría de todos pensábamos en plural, y yo me sumo a ese pensamiento, era que iba a haber un pacto entre el Partido Socialista y Unidas por San Roque. Era lo previsible, pero se inician las conversaciones y en las conversaciones hay un grupo político, en este caso Unidas por San Roque, que piensa que está en la misma posición que en los dos mandatos anteriores, cuando Unidas por San Roque, vamos a decir que permitió o ofreció la alcaldía al Partido Socialista. Es decir, los dos mandatos anteriores en los que el Partido Socialista fue segundo en las elecciones, perdimos las dos anteriores elecciones, Unidas por San Roque nos hizo alcalde y permitió que ostentáramos la alcaldía. A partir de esa entrega que te da la alcaldía, la posición de negociación de Unidas por San Roque era muy fuerte y pedía pues prácticamente el 80% del ayuntamiento, de lo que era el presupuesto y de todas las delegaciones, principalmente las áreas de brillo, pues como por ejemplo son urbanismo, fiestas, juventud, cultura, deporte, turismo y todo lo que sabemos que ha compartido USR con otros gobiernos. En el momento en que el líder de Unidas por San Roque no percibe o no se da cuenta que no está ofreciendo la alcaldía al Partido Socialista, sino que en esta ocasión el PSOE es el ganador de las elecciones y, por tanto, en una segunda vuelta sin pacto ostenta la alcaldía, la lista más votada, y hubiese sido Juan Carlos Ruiz Boix alcalde por decisión de los ciudadanos, que fuimos la lista más votada, pues entonces ahí es cuando pierde un poco, yo creo que la posición de la negociación. Yo traté de hacerle ver que tenía una posición menor a la que había antes y que, por tanto, en la negociación no podía exigir lo mismo, aparte de que los números daban para otra opción. Las otras veces, las dos veces anteriores, solo había una opción para que el Partido Socialista gobernase con mayoría absoluta, que era plegarse a los caprichos de José Antonio Ledesma. En este caso no había que plegarse, sino que entablamos conversaciones con otros dos grupos políticos, vimos seriedad en los planteamientos, vimos responsabilidad y vimos ideas de proyecto común que después de varias conversaciones pudimos alcanzar un acuerdo, compartir las líneas generales del proyecto que llevamos en marcha y formar un gobierno que después de estos 100 días puedo concluir que es el gobierno más deseado por los ciudadanos y por las ciudadanas de San Roque. Es el gobierno que, sumando 11, tiene más apoyo popular en número de votos, pero es que a la vista de los contactos continuos que tiene este alcalde durante los 100 días de gobierno, en los que, como sabéis, hemos celebrado pues hasta 10 pequeñas ferias, pues en toda la población hemos encontrado pues un ánimo y un apoyo total y absoluto a este pacto, porque no todos pues al final pensaban que el pacto que se iba a dar era el de USR y PSOE, pero no todo el mundo, al revés, una gran mayoría, pensaba que ese pacto era un error. Alberto. Buenas noches. Buenas noches. El gobierno que usted ha conformado junto con PA y PIB realmente es casi el mismo pacto que había, sustituyendo al PP por el PSOE, aunque el reparto de áreas difiere bastante del que había antes. Lo digo porque es algo que no es muy común que después de unas elecciones en las que hay alternancia, una parte sustancial del gobierno siga gobernando, aunque no, en San Roque no sería la primera vez. Sí, desde luego, lo que, por ceñirme a lo que nos pedía el moderador, la gran diferencia que yo he notado en estos primeros 100 días de esta corporación es que se ha dejado un cierto lamento permanente que había del anterior gobierno, especialmente del anterior alcalde, sobre la situación económica del ayuntamiento. La semana pasada en el periódico, cuando hacíamos nuestro propio análisis, usted lo señalaba, que ahora mismo no se estaba trasladando esa imagen. Yo era una clave que lo había comentado con la redactora que hacía el análisis y quisiera preguntarle claramente por cuál es la situación económica del Ayuntamiento de San Roque, porque aun siendo cruda para todos los ayuntamientos en general, parece que San Roque no está tan mal como se decía, ¿no? Bueno, pues yo quiero responderle
en las dos vertientes de la pregunta que ha planteado. En primer lugar, yo creo que el equipo de gobierno anterior y principalmente su alcalde, Fernando Palma, hizo una labor de oposición contra sí mismo, generando pues una desinformación sobre la situación económica municipal, agravándola para tratar de perjudicar al gobierno saliente y más en este caso al responsable de Hacienda de aquel gobierno saliente que era yo, y hacía una labor de oposición de sí mismo. Lo que hizo fue desacreditar y desprestigiar a las arcas municipales y a la institución, a la entidad, al Ayuntamiento de San Roque, a la que puso a los pies de los caballos con el único objetivo de criticar al Partido Socialista y más concretamente a mí. Y luego, a la hora de utilizar pues lo que es la entidad para ir a pedir un préstamo, para conseguir un crédito o cualquier otra cuestión, las mismas palabras que él ofrecía en los medios de comunicación le perjudicaban. Yo lo que he tratado es de apartar del debate político y apartar de las preocupaciones de los vecinos y vecinas de la ciudad de San Roque el estado o la situación económica del ayuntamiento, que no ocultarla. Yo ahora le voy a responder con transparencia cómo estamos. Pero sí quiero que la situación económica del ayuntamiento no sea una preocupación más, no sea un problema más de los ciudadanos de San Roque. Creo que los vecinos y las vecinas, los funcionarios, las funcionarias, todos lo que quieren es tener una confianza en el Gobierno, principalmente en el alcalde, de que es capaz de resolver los problemas y no oír continuamente a un alcalde lamentándose de la situación que vivimos. ¿Cómo está el Ayuntamiento de San Roque económicamente? Pues atraviesa una crisis económica importante, igual que muchas otras administraciones, igual que muchas familias, que ha hecho que tengamos que recortar pues un montón de programas e inversiones. Dos cifras le voy a dar para no tapar mucho o marear mucho a la población. El ayuntamiento hasta el 2007 tenía en cifra redonda un presupuesto de 60 millones de euros y, en teoría, vamos a decir que todos los años ingresaba 60 millones de euros. Hoy en día tenemos un presupuesto de gastos de 40 millones de euros y vamos a decir que en cifra redonda también ingresamos 40 millones de euros. Si cogemos esas dos cifras, supone que hemos reducido los ingresos en tan solo 2 años, porque ya el 2008 fue horrible con un remanente de tesorería que produjo mi gobierno, el del Partido Socialista, de algo de casi 20 millones de euros, pues es lo que nos faltan, 20 millones de euros cada año. En el 2009, 20 millones de euros menos, en el 2010, 20 millones de euros menos y en el 2011. Lo que pasa es que ha habido una política de acercar la realidad de los gastos a la realidad de los ingresos. Pero sí hay que decir a todos los vecinos que el ayuntamiento, después de la crisis, cada año cuenta con 20 millones de euros menos de los que contaba en el año 2007. 20 millones de euros menos. Tenemos un tercio menos de ingresos que los que existían anteriormente y, por tanto, la política de gastos se ha tenido que ver reducida en un tercio. En un 33% se han reducido pues un montón de partidas presupuestarias, sabiendo además que la parte del capítulo 1, el capítulo de personal, pues prácticamente no se ha podido tocar. Y, por tanto, tenemos el capítulo de personal igual y el resto de partidas que se han visto reducidas, vamos a decir, una media de un tercio cada una de ellas. Hay algunas que se han reducido al 100%, como gasto de protocolo, publicidad, propaganda u otras cuestiones, vamos a decir, más suntuosas, y hay otras que se han mantenido y que nosotros vamos a fortalecer y a reforzar, pues como es educación, como es empleo o como es asuntos sociales, donde vamos a tratar de que esas partidas no se minoren en la misma cuantía que se ha minorado el presupuesto global. Pero en cifras globales, para que un vecino lo comprenda o darle una cifra, que el ayuntamiento está ingresando 20 millones de euros menos al año de los que ingresaba en el año 2007. Alcalde, no sé si un vaticinio para el próximo año. ¿Cómo le huele a usted que va a ser el 2012? Bueno, pues yo trato de decir lo que he comentado antes, de no trasladarle más problemas a los vecinos, no trasladarle más preocupaciones.